Buen día, hoy es miércoles 14 de septiembre y celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Vamos a ponernos en presencia del Señor e invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a rezar con la palabra de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a compartir el Evangelio de hoy, el Evangelio según San Juan. Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una palabra que hoy nos habla de la exaltación de la cruz, justamente de lo que fue la redención del símbolo de la cruz, que hasta el momento de la venida de Jesús, la cruz era un símbolo de pecado, de condena, y que Jesús, con su muerte, aceptando esa inmolación que Dios le pedía, que era un sacrificio, porque él mismo le pide a Dios que si era posible apartar ese cáliz, lo que hace es convertir en esa cruz en un signo de salvación. Esta palabra es muy cortita hoy, es un diálogo que es parte de un diálogo que se da entre Jesús y Nicodemo. Quizás para entenderla bien hay que entender un poquito quién era Nicodemo, que era un fariseo que realmente había creído en que Jesús era el Hijo de Dios y con mucho miedo se había encontrado con él a escondidas para poder hablar y conocer a Jesús porque tenía esa necesidad. Realmente era un hombre de Dios y había reconocido en Jesús al Mesías. Y él quería tener esa conversación donde Jesús le revela, primero le confirma que él era el Hijo de Dios y que él venía de los cielos y por eso podía hablar de las cosas de Dios y del cielo, porque él sabía de lo que hablaba porque venía de allí. Luego le hace esta comparación entre la serpiente del desierto, que luego va a ser como un paralelismo con lo que va a ser la cruz, porque la serpiente, en este episodio que él relata, que es un episodio que está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, donde el pueblo judío había perdido la fe y había recibido como castigo una invasión de serpientes, donde muchos murieron, y donde Moisés, a través de un pedido del Señor, crea una serpiente de bronce que al ser elevada y aquellos que habían sido mordidos la veían, se salvaban y vivían. Entonces, este paralelismo de esta cruz, que antes era un símbolo de condena y que va a pasar a ser una cruz que va a ser símbolo de salvación para todos los que crean en el Hijo de Dios, en Cristo. Y por último, le da una novedad para Nicodemo, ¿no? Que es cuando Jesús le dice que Dios no manda a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esto para los judíos debería ser una novedad muy grande, para Nicodemo debería ser algo muy fuerte, porque ellos esperaban o creían en un Dios que condenaba y que castigaba. Y justamente Jesús le viene a hablar de un Dios que perdona, de un Dios que viene a salvarnos. Esto es un poco lo que nos dice la palabra de hoy. ¿Qué me dice a mí en particular? Me quedo con las frases que tienen que ver con la cruz, ¿no? Y esta cruz que puede ser signo de vida o signo de pecado, según si nosotros creemos o no creemos en quien nos redime. Pensaba en la cantidad de cruces que nosotros llevamos, ¿no? De nuestras cruces, y cómo cuando nos queremos hacer cargo solos de esas cruces y nos alejamos de Dios y no confiamos en Él, se vuelven una tortura,
cómo nos lastiman, cómo nos hacen daño, cómo nos ahogan, cómo nos pesan, cómo nos cuesta llevarlas. Y sin embargo, cuando nosotros vemos a ese Cristo crucificado que murió en la cruz dándolo todo, dando su cuerpo, dando su sangre, dando hasta el último de los suspiros por nosotros, y les entregamos nuestros dolores, nuestras cruces, nuestros pecados, todo eso es tan fácil de llevar, porque Él nos sana, nos redime y nos hace instrumentos para su obra. Me quedaba con esta partecita, ¿no? De esta esperanza que nos da Dios para aquellos que confiamos en Él y que nos ponemos en sus brazos como hijos, para que Él nos ayude a sanar y nos lleve hacia adelante. Quizás esta palabra lo que me invita a rezar, y los invito a ustedes a rezar conmigo, es en cómo está mi confianza hoy con Jesús. ¿Cómo confío hoy en Él? Si confío plenamente, si confío a medias, si todavía quiero hacerme cargo sola de mis cruces o si se las entrego a Él. ¿Y qué es lo que me impide confiar hoy? ¿Dónde todavía necesito yo confiar en Jesús? ¿Qué me falta? Esto es lo que hoy me invita a rezar y los acompaño a rezar conmigo esas dos preguntitas como para hacernos. ¿Dónde estamos y qué nos falta? Bueno, que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.